Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos. Seguimos en esta sección de la carta a los Romanos que habla sobre crecimiento espiritual. Y hemos contrastado lo que es nacimiento espiritual, que ya hablamos de eso, ¿no? Que es un momento en el tiempo, como el nacimiento de un bebé, pum, un punto en el tiempo en donde naces espiritualmente, te reconectas con Dios al recibir a Jesucristo por fe como tu único Salvador, ¿no? Después de un arrepentimiento genuino, y viene, viene esta reconexión con Dios, donde Él pone su Espíritu Santo en ti, por eso se dice nacimiento espiritual. Y de ahí, igual que como un bebé, pues viene un proceso de crecimiento y desarrollo que tarda el resto de tu vida, ¿no? Y hemos dicho que, ciertamente, si bien es que Dios hace prácticamente casi todo, tanto en el proceso del nacimiento espiritual, lo hace posible por la muerte de su Hijo, como en el proceso de crecimiento espiritual, también Él realmente el que hace toda la dinámica del crecimiento espiritual, ¿no? Pero sí hay cierto rol que nosotros tenemos que jugar en esto, ¿no? Tanto en el momento del nacimiento como en el crecimiento espiritual. En el nacimiento espiritual tiene que ver con nuestra decisión, nuestra elección, primera de reconocer nuestro pecado, de arrepentirnos y de pedirle a Dios, de aceptar este regalo de Dios, de su regalo de su perdón y de su salvación que viene por medio del sacrificio de su Hijo, ¿no? Pero es una elección nuestra, ¿no? Él hizo ya prácticamente todo lo pesado para podernos perdonar y regalar su perdón, ¿no? Y la salvación. Pero nosotros tenemos que elegirlo. Entonces sí tenemos un rol que jugar en ese momento del nacimiento espiritual, ¿no? A diferencia del nacimiento físico, que no depende nada de ti, aquí sí tiene un rol que jugar. Y también en el proceso de crecimiento espiritual o santificación, como le llaman los teólogos, también tenemos un rol que jugar. Si bien es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, es el que te transforma y te va transformando sobre todo tu carácter, que es donde se ve el impacto del crecimiento espiritual, te va haciendo más parecido a su Hijo Jesucristo, ¿no? También, a pesar de que Él es el que hace realmente la parte pesada, de renovarte, transformarte e irte cambiando por dentro los chips, casi de manera sin que te des cuenta, sí tienes un rol tú que jugar. Y eso es lo que queremos entender. Bueno, ¿cuál es la dinámica? Y hemos dicho cuáles son las palancas que nosotros, los botones que le tenemos que apretar para que esto funcione. ¿Por qué? Porque a diferencia del nacimiento espiritual, que es igual para todos, ¿no? Los que venimos y nacemos espiritualmente a recibir a Jesucristo, el crecimiento espiritual sí puede ser muy diferente, ¿no? Sí vas a ver cristianos que llegan a la madurez espiritual, ¿no? Que vas a ver un carácter transformado, ¿no? Que lo vas a ver a esa persona realmente cambiada y más parecida a Jesucristo, no vas a ver frutos en él, frutos espirituales en él. Y va a haber personas que no, como decíamos, el síndrome del cristiano Peter Pan, ¿no? Que nunca crece, que se queda como niño, ¿no? Que no vas a ver gran cambio en él, ¿no? No vas a ver una renovación profunda en esa persona, pues porque no hizo la parte que le correspondía hacer, ¿no? Y esto es lo que no queremos que suceda y por eso hay que entender, bueno, ¿qué es mi parte, no? Y la vez pasada hablamos que gran parte de eso es, como lo llama Romanos capítulo 8, poner la mente en las cosas del Espíritu. Enfocarnos en las grandes verdades de Dios. Y por fe tomar la decisión nuevamente, la elección de elegir, creerle y enfocarme en lo que Él dice que es verdad sobre mí, sobre lo que ha hecho en mí. Esto hace gran parte de la diferencia entre si vas a crecer o no vas a crecer espiritualmente hablando. Y decíamos, en vez de enfocarme en el mandamiento, en el haz esto, no hagas esto, cumple esto, no cumplas esto, enfocarme en la gracia de Dios, en que Él ya me perdonó completamente por medio de la muerte de su Hijo, ¿no? Que me ha hecho parte de su familia, que me ha prometido una herencia eterna, que me ha prometido salvación, que ha puesto su Espíritu en mí, ¿sí? Que me ha dado la posibilidad de trabajar con Él en su plan de rescate a la humanidad. Eso es parte de la gracia de Dios, de todo lo que Él ha hecho por mí, ¿no? Es enfocarme menos en mí y en qué tan bien lo estoy haciendo, ¿no? Enfocarme menos en mi desempeño y enfocarme menos en mis obras y más en la obra ya terminada de Jesucristo, lo que hizo en la cruz, ¿no? Enfocarme menos en mí y enfocarme más en otros, ¿no? En el servicio cristiano, en lo que puedo hacer por otros, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente entendiendo que yo ya estoy cubierto, ¿no? Que Dios, al hacerme parte de su familia, me va a proveer,
para mis necesidades básicas, que me va a cuidar, que cada cosa que me suceda va a ser parte de su voluntad y su plan para mí, que estoy cubierto y que estoy asegurado, por decirlo así, y eso me libera para poder pensar más en otros, que es parte del carácter de Jesús en mí, ¿no? Porque Él vino aquí no para ser servido, sino para dar su vida en servicio y sacrificio por muchos, ¿no? Entonces, este enfoque, el enfoque en las cosas del Espíritu, va a desatar este proceso de crecimiento espiritual. Ahora, este enfoque hay que mantenerlo cuando nos aproximamos a las avenidas o a las vías por medio de la cual Dios nos va a empezar a transformar también, ¿no? Lo que los teólogos llaman los medios de gracia o los medios de crecimiento espiritual, ¿no? La oración, el estudio de la Escritura, de la palabra, la congregación, el ministerio cristiano, entre otros. Vamos a hablar en detalle de estos, ¿no? De la congregación y lo que es el ministerio o el servicio cristiano vamos a ver en el capítulo 12, si Dios quiere, porque ahí el apóstol Pablo toca específicamente estos temas, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de la oración y el estudio de la palabra bajo este enfoque, ¿no? El enfoque de la gracia, el enfoque de las cosas del Espíritu, ¿no? Porque podemos hablar meses sobre la oración y sobre la palabra, entonces solo vamos a tocar algunos temas de qué es importante de tu parte cuidar cuando te aproximas a la oración o al estudio de la Escritura, ¿no? Cómo mantener este enfoque en las cosas del Espíritu cuando yo voy a orar o cuando voy a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que por default, nosotros nos vamos al enfoque de la ley, del que ya hemos venido hablando en los últimos 3 estudios, ¿no? Mi mente por default me voy a enfocar en mi desempeño y en qué tan bien o qué tan mal estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. Y eso lo voy a extrapolar a cuando vengo a la oración. ¿Cómo se da esto? Primero, cuando ves a la oración como una obligación. Que muchos cristianos nos pasa que vemos así, es que tengo que orar, ¿no? Bueno, pero hay que distinguir. Tengo que orar, no es tanto que tengo que orar, porque es una obligación, porque es lo que Dios espera de mí. Es más bien porque lo necesito. Es cambiar el enfoque de la ley a la gracia, aquí también a las cosas del Espíritu, ¿no? Muchos vemos a la oración, mucho cristiano, como una obligación, ¿no? Porque es parte de la obligación y de la disciplina que tiene que tener el cristiano. Sí es importante hacerlo un hábito, ¿no? Una disciplina, pero no una carga. Porque la oración debe ser todo menos una carga, ¿no? Debe ser un momento especial de intimidad. Eso es lo que es la oración auténtica, es un momento de intimidad con Dios. Cuando tú naces espiritualmente, te reconectas con Dios, ¿no? Se acaba esa separación que había y ya puedes venir a su presencia y puedes intimar con Él. Y justo la oración es esto, es el momento en el que esa relación se va alimentando y se va forjando, ¿no? Parte del proceso de crecer espiritualmente es que tu relación con Dios se vaya creciendo y vaya floreciendo, ¿no? Y esto es importante y sí, efectivamente requiere invertirle tiempo, ¿no? Pero sabiendo que no es una obligación, no es un gasto, es una inversión en una relación que se va a prolongar la eternidad y que va a traer frutos, ¿no? Ciertamente el orar requiere un esfuerzo, ¿no? Requiere un esfuerzo de nuestra parte, requiere la decisión y la elección de hacerlo y llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque yo creo que es para todos, ciertamente es mi experiencia, ¿no? No hay nada que mi carne se resista más a orar, que orar. No hay ninguna otra cosa que la enerve más, ¿no? Que la enerve más. La carne se resiste a orar, es alérgica. Ya hemos dicho que esta naturaleza pecaminosa en la que seguimos, ¿no? Que mora en nosotros todavía, es alérgica a Dios. Y si la oración implica justamente tener intimidad y cercanía con este Dios, cuando lo vas a buscar para platicar con Él, para desnudarle tu corazón, para escuchar de Él, la carne se resiste por todos los medios posibles, ¿no? Y por eso tienes, en mi experiencia, estoy seguro que de muchos, ¿no? Si te ha pasado, si tú ya eres cristiano, ¿no? Si no eres cristiano, bueno, pues primero lo que hay que hacer es entrar a esta relación con Dios. Ahorita vamos a hablar al final de esto, ¿no? Pero si eres cristiano, no sé si te pasa que a veces surge esta llamita dentro debería de orar, ¿no? Debería ahorita de darme un espacio para platicar con Dios y buscarlo en oración y platicar y escucharlo, ¿no? E inmediatamente surge, pero después, ¿no? O luego, o más, a lo mejor más al ratito, ¿no? Ya que esté el escenario adecuado y que esté yo más, que no me vaya a distraer nadie. Inevitablemente surgen pretextos, ¿no? Porque
la carne inmediatamente se resiste a ese momento de acercarse más a Dios y de cercanía con Dios, ¿no? Y ciertamente tenemos que luchar contra esto, ¿no? Otra cosa importante es que, nuevamente, cuando llegamos bajo la ley a la oración, normalmente venimos cargados de normas, de principios, no, más bien de normas y de leyes, ¿no? Se tiene que orar de rodillas. El cristiano ora de rodillas, hay que ponerse de rodillas. Bueno, no necesariamente, ¿no? Eso es un acto físico a final de cuentas, ¿no? Cuando vienes a intimar con una persona, pues no vienes con una lista de reglas de que lo tengo que hacer así, 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 a menos que fueras a seguir un protocolo real, ¿no? Con una persona que impone ciertas normas para que puedas hablar con él. No es el caso con Dios, porque es una relación, sí es verdad que es el rey del universo, pero además es tu padre. Entonces, si vas a venir a intimar con él y a platicar con él, vienes como su hijo y como tu padre, ¿no? No es que hay, cuando tú hablas con tu hijo, no le exiges, sí, pero primero tienes que hacer una cita conmigo, ¿no? Y solo a esta hora puedes hablar conmigo y solamente si te sientas en esa silla o en este formato, ¿no? No, porque por definición intimidad implica confianza, implica acercamiento, implica saber que puedo aproximarme a esa persona, ¿no? Pero los cristianos somos muchas veces expertos en esto, ¿no? En meterle ley, en venir a la oración bajo la ley, ¿no? No hay nada malo en hacerlo en rodillas, pero no es la única manera de orar. Pablo dice, en Tesalonicenses dice, oren sin cesar, oren todo el tiempo. Pues no todo el tiempo puede estar de rodillas, ¿no? Entonces, y cuando dice oren sin cesar no se refiere a que todo el día, porque también es imposible, ¿no? Hay que entender el contexto del pasaje. Está diciendo que la mayor parte posible del tiempo que puedas, ¿no? Hay tareas que requieren concentración completa, pero trata de mantener en contacto con Dios a lo largo del día continuamente, de involucrarlo en tu día a día, en tu vida, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, aquí hay que venir a la oración bajo la gracia, encontrando el mejor esquema que funcione para ti, para favorecer ese momento, ¿no? No sé, hay gentes que sí, que la mejor manera es de rodillas y en silencio, orando en la mente. Hay quienes en voz alta, hay quienes caminando, mientras se caminan y se necesitan moverse para mantenerla. A mí me funciona, por ejemplo, más eso, ¿no? De pie en voz alta, caminando me permite estar más concentrado. No significa que no puedo de otra manera, pero he encontrado que mi oración me logro concentrarme más de esta manera. Entonces, busca la manera en la que se te facilite más. Hay gente que incluso escribiendo, ¿no? Que prefiere escribirle a Dios y abrirle el corazón de esa manera, ¿no? Entonces, no lo volvamos ley, ¿no? No, es que tiene que ser así, si no funciona, si no cuenta, ¿no? No es cierto, no es cierto. Es relación interpersonal con Dios, es intimidad con este Dios y Él se agrada de que vengas a Él en cualquier momento, ¿no? Ciertamente, ¿no? Decimos que hay que orar hay que buscar estos puntos de contacto con Dios a través del día, pero es verdad que hay que buscar también esos momentos privados de oración, porque la Escritura nos dice, ¿no? Apártate, un lugar donde puedas estar solo con Dios y bueno, cuélgate de la oración o métete a la oración, ¿no? También, por ahí he escuchado una frase que dice, hay que orar hasta que uno ore, ¿no? Sobre todo esos momentos especiales de oración. Yo no sé si te pasa si no lo has intentado, pero cuando me pongo quiero encontrar esos momentos especiales solo con Dios para platicar con Él, ¿no? En ese momento, cuando quiero empezar, vienen 1000 cosas a mi cabeza, ¿no? Esa tarea que tengo que hacer, que desde hace 8 meses no lo haga, pum, en ese momento viene intenso necesidad de hacer algo al respecto, al menos de anotarlo, ¿no? Yo lo que hago es que tengo al lado mi cuaderno y bueno, ya para poder seguir, ¿no? Porque si no me fastidia el momento de la oración. Pero dicen que hay que orar hasta que uno ora, ¿no? Empezar, a veces no sabes cómo empezar, si agradeciendo, si pidiendo alguna petición, lo que sea. A veces no sabes cómo hacerlo, pero tú síguela, ¿no? El punto es, sigue orando, ¿no? Simplemente el hecho de que empieces a platicar, a hablarle a Él con lo que sea, va a llegar a un punto donde, boom, ya te vas a lograr meter de lleno a concentrarte en la oración. Yo a veces pienso que es como de niño, ¿no? Cuando a veces que no te querías meter a bañar, pero ya que estabas en el baño no te querías salir, ¿no? A veces pasa así con la oración. A veces que el cuerpo, la carne se resiste, ¿no? Y le busca uno la vuelta, por luego, mejor al ratito, busca uno pretextos. Pero cuando logras ahora sí que empezar a orar hasta que ores, ¿no? Llegas a ese punto de realmente sientes que estás conectado con Dios, bueno, pues ahí ya no quieres pararle, ¿no? Y la oración realmente llega a ser reconfortante.
recordemos que nuevamente, ¿no? Es crítico venir bajo la gracia a la oración, entendiendo que es forjar una relación. La oración es la mejor manera de intimar con Dios y forjar nuestra relación con Él, ¿no? Por ahí leí una estadística de que para que se forje una amistad requiere, la verdad ya no me acuerdo bien, no sé si eran 200 o 400 horas de relación continua para que se forje realmente una amistad duradera, ¿no? Y bueno, con Dios ciertamente que ya somos amigos de Dios. La amistad quedó restablecida con Dios por la muerte de su Hijo cuando recibes a Jesús. Pero para que la relación florezca necesitas invertirle tiempo, ¿no? No tienes que, no es obligación, pero es bueno para ti y para tu proceso de crecimiento espiritual desarrollar esta intimidad con Dios, ¿no? Y alimentarla. Pero nuevamente, el enfoque es crítico aquí. Te puedes pasar 10 horas orando todos los días, pero si vienes bajo la ley porque tienes que hacerlo, estás pervirtiendo todo el proceso, ¿no? No estás viniendo a Dios como Él quiere que vengas, como un hijo que viene a intimar y a pasar tiempo con su padre, ¿no? Otra cosa importantísima para que esto no se caiga es que, nuevamente, el enfoque de la ley se hace presente, ¿no? Tuve un tropiezo moral, ¿no? Un pecado especialmente que me lastimó y ya hemos hablado de esto, ¿no? Instintivamente tú vas a querer alejarte de Dios, ¿no? Porque lo hiciste mal, porque lo ofendiste, porque le fallaste, ¿no? Entonces, como lo hacemos con ciertas personas cuando pasa esto, pues tengo que mantener mi distancia en lo que se le baja, ¿no? El coraje, lo que se le baja el enojo. Esto es venir a Dios, esto es venir a la oración bajo la ley, ¿no? Venimos bajo la gracia, ¿no? Conscientes de que no somos merecedores de que el Rey del Universo nos abra su puerta, que nos llame sus hijos y nos reciba, ¿no? Pero aún sabiendo que aún habiendo pecado conscientemente hace 2 minutos, puedo llegar, y no es desfachatez, no es no tener vergüenza, es reconocer, aún si acabo de fallar, si acabo de cometer si he fracasado moralmente, eso ya quedó cubierto por la sangre de su Hijo, y puedo venir a Él, puedo acercarme confiadamente al trono de su gracia, ¿no? ¿Está bien? Y Él siempre está contento de recibirme, porque es mi Padre, ¿no? Es diferente en ese sentido, Él es muy diferente, es santo. Santo significa diferente, es muy santo, santísimo, santérrimo, muy, muy diferente a nosotros y Él siempre te recibe bien. Esto es clave entenderlo, ¿no? Porque si no tu vida de oración va a ser pues va a ser mínima, ¿no? Te vas a estar escondiendo de Dios todo el tiempo. Pues, ¿por qué? Porque honestamente vamos a pecar casi todo el tiempo, ¿no? De alguna manera, de obra o de omisión vamos a estar pecando, ¿no? Vamos a estar quebrando la ley moral. Hasta que entendamos bajo el enfoque de la gracia, de las cosas del Espíritu, que esto ya no es un tema, va a florecer nuestra vida de oración. De otra manera vamos a caer. Otra cosa que pasa, como venimos a la oración bajo la ley, y esto es el extremo, diría yo, ¿no? La repetición forzada, ¿no? Y nos pasa, desgraciadamente esto es doctrina en la Iglesia Católica, ¿no? El rezo, ¿no? Por ejemplo, la oración memorizada, ¿no? Si repite tu Padre Nuestro 5 Aves Marías, ándale, ponte a cuentas con Dios, ¿no? Pero también pasa en la Iglesia cristiana, ¿eh? O al menos a mí me pasa. A veces yo me doy cuenta que según yo estoy orando y cuando me doy cuenta estoy repitiendo lo mismo. Ya casi como maquinita estoy repitiendo las mismas cosas y mi mente realmente está en otras cosas, ¿no? Entonces, venir a Dios con una letanía memorizada, yo creo que raya en la ofensa, ¿no? Raya en la ofensa. Si por definición la oración es relación personal con Dios, algo memorizado, como una grabadora, una grabación en la grabadora, es algo impersonal, es una máquina casi, ¿no? Entonces, vengo ante el Dios Supremo del Universo a traerle una cosa a listas memorizadas, yo creo que es una ofensa, ¿no? Eso no es querer venir a Él a intimar en relación, sino es algo completamente pervertido, ¿no? Es una ofensa, venir a Él de esta manera, ¿no? Y sobre todo digo que es una ofensa porque es casi pensamiento chamánico, ¿no? No sé si sabes, el chamanismo, el paganismo, estas religiones animistas, en donde está el chamal ahí brincando en la fogata, ¿no? Con sus aparatos y repitiendo las frases, mil veces las mismas frases, para hacer que el espíritu al que se está dirigiendo, ¡pum!, reaccione y haga lo que él quiere, ¿no? Es una especie de manipulación. Y muchas veces nos decía Dios, ¿no? Le voy a rezar 20 veces, no, 50 Padres Nuestros, no, 100 Padres Nuestros, para que Dios me responda y me dé lo que quiero, ¿no? Pues es una manera de querer manipularlo, ¿no? No vengo a ti como hijo con su padre a intimar contigo, vengo a repetirte una y otra la misma cosa, ¿sí?
para obligarte a que reacciones y hagas lo que yo quiero que hagas y me des lo que quiero, ¿no? Entonces, eso es pervertir completamente el espíritu de la oración, ¿no? Lo que Dios quiere en este momento de intimidad contigo, ¿no? A Él le encanta que vengamos a buscarlo, que vengamos a orar. También, y lo digo honestamente, la mayor parte de las veces nuestra oración es un monólogo también, ¿no? Venimos a hablar y a Él le encanta escucharnos, ¿no? Le encanta, simplemente es como un padre con su niño chiquito que le encanta venir a que le platique, ¿no? Qué hizo en la escuela y esto y el otro. No es tanto por el tema de lo que le diga, sino por el hecho de escucharlo, ¿no? Y de estar con Él en ese momento y ir construyendo esa relación de cercanía con Él. Pero en el caso de Dios, en el caso de la oración con Dios, sí es importante buscar escucharlo, ¿eh? Ok, sí, claro, Él quiere que yo hablo, yo le presento mis peticiones, o si le quiero agradecer, o si lo quiero exaltar, lo que sea, pero también tratar de escuchar su voz, porque Él se manifiesta en la oración, ¿no? Él va a hablarte en la oración, te va a poner ciertas cosas en el corazón. Yo he sabido de quienes hasta de manera audible escuchan su voz, ¿no? Entonces, esto es posible en la manera en que intimimos en esta dinámica de platicar con Él y de hablarlos con Él, ¿no? Venir con el corazón dispuesto a buscarlo en ese tiempo, ¿no? Y a intimar con Él, y no venir de una manera mecánica, no venir bajo la obligación, no venir con una serie de normas que vuelven artificioso ese momento de cercanía con Dios. Entonces esto es mantener la mente en el enfoque del Espíritu al momento que nos aproximamos a la oración, va a detonar nuestro crecimiento espiritual. Otra cosa, la oración grupal también es importante, ¿no? Entonces combinar la oración con la congregación, ¿no? Pero repito, vamos a hablar de esto en el capítulo 12, cuando hablemos en el capítulo 12. Bueno, respecto de la escritura y de la palabra, dice 1 Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Se está refiriendo a la palabra. Y aquí salvación se refiere a santificación. A veces cuando vemos el término salvación en la escritura, hay que preguntarnos si se refiere a salvación de nacimiento espiritual, de cuando Dios te regala la vida eterna, o si se refiere a santificación, al proceso de crecimiento espiritual, porque se usa el término para las dos, muchas veces se usa el mismo término para referirse al punto del nacimiento o al proceso del crecimiento espiritual. Y aquí dice, como un bebé recién nacido que llora por la leche de la madre, ¿no? Así ustedes también deberían de llorar, deberían de buscar con esa desesperación la palabra de Dios para que por ella sean alimentados y crezcan espiritualmente. Y fíjate que dice la leche espiritual no adulterada, no rebajada, no esa leche que ya ni es leche, ¿no? Hay leches que ya ni son, le dicen leche, pero ya no son leche, ¿no? No, leche entera, leche, casi leche bronca, ¿no? Con todo el nutriente completito es lo que debemos buscar para crecer, para salvación. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque estudiar la palabra por estudiarla, pues tampoco, no, o sea, leerla por leerla sin realmente entender y escuchar la voz de Dios ahí, pues nuevamente es hacerlo de una manera casi mecánica en vez de venir a ella bajo la gracia, ¿no? Esto es justamente parte de lo que se refiere a hacer exégesis, ¿no? Que le da título a este canal. Hacer exégesis es esforzarte en comprender lo que el texto quiere decir, ¿no? Analizar el contexto, analizar el lenguaje, analizar, bueno, de qué han venido hablando para que yo no me confunda y y realmente escuche la voz de Dios ahí, ¿no? Y no otra cosa, no la adultere, ¿no? Porque hay que recordar que la Escritura, estamos hablando de textos que los más nuevos del Nuevo Testamento tienen 2000 años, ¿no? Y los más antiguos tienen 3600 años. Entonces, y aparte es una cultura completamente diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, sí requiere un esfuerzo, es parte de la palanca, los botones que tú le tienes que apretar para que esta leche espiritual no se adultere y ahora sí que sea leche bronca, ¿no? Que te alimenta realmente para salvación. Que hay que hacer de nuestra parte, hay que ponerle ese extra para esforzarnos por comprender realmente qué está diciendo el autor, ¿no? Leerla así por encimita, pues no va a ser vacío, no va a regresar vacía, pero sí hay que ponerle un esfuerzo de nuestra parte para comprender realmente el mensaje de Dios. Eso es lo que significa hacer exégesis, ¿no?
entender realmente cuál es el mensaje del autor, ¿no? Quitarle un poquito el tema cultural, el tema que es un texto antiguo, tratar de interpretarlo para llegar al punto, ¿no? Y para esto nuevamente se enlaza nuevamente con la congregación, porque la iglesia también es para eso, ¿no? Porque a algunos Dios les da la capacidad de darse clavados muy profundos en la escritura, por ejemplo, para explicarnos, ¿no? Hay que el maestro que tiene la capacidad de enseñar eso, ¿no? A más gente, ¿no? El predicador que lo usa, ¡pum!, para llegar a hablarle directamente al corazón de una persona al momento. Entonces, por eso la parte de la congregación es clave, ¿no? Para que estos medios de gracia se engranen y se ensamblen y hagan lo que Dios quiere que hagan, ¿no? Entonces, sí es importante eso, ¿no? Porque no es nada más, repito, aprenderla por aprenderla, ¿no? Bueno, Satanás se la sabe de memoria, ¿no? Él se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis completita, ¿no? Incluso él la pervierte, la adultera, ¿no? Él vemos en Lucas capítulo 4 cuando está tratando de tentar a Jesús, con la misma palabra lo trata de tentar, ¿no? Entonces, no es nada más estudiarla, aprenderla por aprender, decir ya la leí toda, no. Hay que tratar de comprender realmente el mensaje que viene detrás de ahí, ¿no? Porque ciertamente no es nada más eso, no es nada más sabérsela, ¿no? Es interpretarla adecuadamente para que no se adultere. Otra cosa que tenemos que entender respecto a la palabra es que es infinita y es eterna. Jesucristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca desaparecerán, ¿no? Entonces, el día que estemos finalmente frente a Él, ¿no? Cara a cara con Él, no es como que, bueno, ya la Biblia ya cumplió su cometido, no, sus palabras nunca van a desaparecer. Entonces, el tiempo que tú le inviertas al estudio y a la meditación de su palabra, nunca lo vas a desperdiciar, te lo vas a llevar contigo. Entonces, es algo que vale la pena realmente buscar desesperadamente como niños recién nacidos de esta leche espiritual para beber de ella, ¿no? Porque nunca nos va a ser arrebatado lo que haya hecho por nosotros y lo que nos haya transformado la mente. Otra cosa es que también es infinita, ¿no? Dice el apóstol Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay una conexión especial entre Dios mismo y su palabra, ¿no? Es decir, están íntimamente relacionados. Y así como Dios es infinito, su palabra también es infinita en el sentido, al final de cuentas son 66 libros, pero lo que Dios te puede enseñar a través de ella nunca se va a agotar. Y esto lo hace completamente diferente. No se piensa en un libro que te haya gustado mucho, ¿no? Que hayas leído, que sea tu libro favorito, puedes decirle así, ¿no? Y lo puedes leer una vez, lo puedes leer 2 veces. Yo creo que lo máximo que llegué a leer un libro que me encantó fueron 3 veces, ¿no? Ya después de las 3 veces, ya como que ya te aburrió, ¿no? Ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que dice ahí prácticamente, no voy a invertirle más tiempo a esto. No, perdón, no pasa esto con la Biblia, ¿eh? En 15 años creo que esta es la 4ª vez que enseño el libro de Romanos, ¿sí? Nunca Dios me había mostrado tanto como esta vez. Y estoy seguro que si Dios lo permite y lo vuelvo a enseñar en otro tiempo va a ser igual, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay algo más en su palabra que aprender. Siempre tenía una cosa que no había visto y no había entendido de Él, ¿no? Y que Él me lo va mostrando de manera diferente. Entonces, nunca te la vas a acabar, ¿no? Y esto es parte de la promesa que nos espera con Dios en la eternidad, ¿no? Porque podría decir, bueno, y después de 100,000 millones de años viviendo en los nuevos cielos y la nueva tierra y conociendo a Dios, ¿no será que nos vamos a aburrir? Y la promesa es no, porque Dios es infinito. Siempre va a haber algo más que vas a comprender, nunca te va a aburrir. No es como ese libro que a la 3ª ya no quieres volver a leerlo, ¿no? Con él no va a pasar lo mismo. Siempre va a haber algo nuevo, algo más profundo, algo más que vas a decir wow respecto de este Dios, y lo mismo pasa con el estudio de su palabra, ¿no? Por eso no hay manera de acabársela y siempre hay algo más que Él puede mostrarnos. Otra cosa que tenemos que entender es que, y por qué es tan importante para la dinámica del crecimiento espiritual, el estudio regular de la Escritura, continuo de la Escritura, es que es como aprender el lenguaje del Espíritu Santo, ¿no? Decimos que este proceso de crecimiento espiritual involucra la guía del Espíritu Santo, ¿no? No es una lista de 10 cosas que hacer, ¿no? Como el mandamiento, como la ley escrita, sino que es, dice Romanos capítulo 7, bajo el nuevo régimen del Espíritu, ¿no? Es caminar con el Espíritu, es decir, es seguir la guía del Espíritu. Y esta guía, cuando Dios nos quiere ir llevando por ciertos caminos y no tomar ciertos atajos y seguir cierta dirección que nos lleva a bendición y a crecimiento, su Espíritu normalmente lo comunica por medio de su palabra. Por eso es importante entender este lenguaje, ¿no? Es como si el Espíritu hablara
Es como si tienes un guía, ¿no? Que te va a llevar a través de un, no sé, contratas un guía para salir de cierto, o para ir a un país que no conoces. Y pues si él habla francés y tú no hablas francés, o habla inglés y no hablas inglés, pues va a estar difícil, ¿no? Que te guíe adecuadamente, ¿no? Entonces, es lo mismo con el Espíritu Santo. Tienes que hablar su lenguaje, y su lenguaje está en la palabra, ¿no? Seguro has escuchado, o si te ha pasado, si tú ya eres cristiano, y si conoces de la Escritura, que Dios la va a usar para avisarte de algo, para decirte es por aquí, ¿no? Muchas veces me ha sucedido a mí, ¿no? Que estoy en un punto de, bueno, ¿y ahora qué hago con esta persona, no? Ya. Me viene a la mente, ¿no? Ay, Señor, ¿no? ¿Por qué qué cosa tengo yo que hacer con esta persona, ¿no? Que me está fastidiando la vida. Y viene un pasaje, pum, pum, pum. Donde lo que me quiere decir es, lo puse ahí por algo. Ándale, ten fe, continúa. Y se confirma lo que Dios iba a hacer en ese momento, ¿no? O a través de esa persona. Entonces, pero si tú no lo conoces, pues va a estar más difícil, ¿no? No te va a estar mandando un ángel que se te aparezca para decirte, hey, es por acá. No, te va a hablar por medio de su palabra, ¿no? No es la única manera como él habla, ¿no? Pero normalmente siempre está conectado con su palabra. Y también para que no seas engañado. Porque hay muchas voces, ¿no? La Biblia dice, del enemigo de Dios te va a tratar de confundir, ¿no? Y te va a hacer creer que el camino es por aquí, incluso mediante señales y prodigios, dice la palabra. Y si tú no conoces la palabra y no puedes discernir adecuadamente, te puedes ser engañado. Entonces necesitamos aprender del lenguaje del Espíritu Santo para crecer espiritualmente, para que no tropecemos y no caigamos de manera peligrosa. ¿Okay? Decía que hay que hacer esto de manera regular, ¿no? La misma Biblia compara a la palabra de Dios con alimento, ¿no? Bueno, ya lo acabamos de ver en Primera de Pedro, pero también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en este episodio de los israelitas en el desierto, que Dios hace caer, alimento del cielo, el maná, se le compara al maná con la palabra de Dios, ¿no? Y la instrucción de Dios es, todos los días salgan y agarren su porción. No sirve, bueno, no la vas a acumular, no se trata de agarrar lo más que puedas un día y que te quede para el resto de la semana, no. Todos los días hay que salir a buscar, ¿no? Entonces sí es muy bueno, por ejemplo, que un día digas, pues ahora sí voy a estudiar 3 horas la palabra, ¿no? Te me meto a la Biblia 3 horas, me encierro, padrísimo. Y una semana nada, pum. No, hay que salir por la porción diaria, ¿no? Hay que ir a recoger el maná todos los días. Necesitamos alimentarnos regularmente, ¿no? Imagínate a una persona que diga, yo solo como una vez a la semana, ¿no? Me atasco de todo una vez a la semana y ya. Mira, ya ahorré bastante tiempo porque el resto de la semana nada. Pues no se puede, ¿no? ¿Y por qué queremos hacer lo mismo con el espíritu? ¿No? Digo, al cuerpo sabemos que hay que meterle todos los días algo de alimento. ¿Y por qué al espíritu a veces una vez a la semana, ¿no? En la prédica del domingo, ¿no? Ya, con eso tengo para el resto de la semana. No, esa no funciona así, ¿no? O sea, si queremos crecer espiritualmente necesitamos ir a recoger nuestro maná todos los días y escuchar lo que Dios tenga que enseñarnos todos los días para alimentarnos para salvación, para crecer por la salvación. Es como todos los días ir a ordeñar la vaca y sacar esa leche bronca y darnos aunque sea un trago para que, bueno, con eso nos sostengamos. Entonces, otro punto final. Normalmente nos inclinamos a alguno de estos medios. Ahorita solo hablamos de la palabra y de la oración. Repito, vamos a estudiar sobre la congregación y el ministerio después, o el servicio cristiano. Pero no puedes relegar a alguno de estos dos, ¿no? Hay gente que son ninjas, guerreros de la oración, ¿no? Y ahí lo tienes 2 horas, 3 horas, 4 horas diarias orando, ¿no? Y mis respetos, ¿no? Hay quienes somos más tirados al estudio de la palabra, ¿no? Nos sentimos más cómodos estudiando la palabra que con la oración. Pero no por eso podemos relegar uno o el otro. Necesitas todos los medios, ¿no? El monje, por ejemplo, ¿no? El monje que está en el monasterio encerrado orando todo el día y estudiando la palabra, pero está aislado y no se congrega, ¿no? O no hay congregación. La Biblia dice que tiene que haber ensamblaje con otros cristianos. Entonces, no puedes relegar alguno de estos 3, 4 medios de crecimiento. Si no tienes uno, se van a caer todos los demás, eventualmente, ¿no? Yo recuerdo cuando recién recibí a Jesucristo, yo no lo recibí en una iglesia, ¿no? Lo recibí en mi casa. Entonces, pues yo no me congregaba. Yo oraba y estudiaba ahí Llegó un punto donde Dios me dijo, ya, no puedes, te tienes que integrar a un cuerpo de creyentes.
te tienes que ensamblar, congregar con otras personas, ¿no? Y yo me sentía muy cómodo, ¿no? Ahí en mi cuarto orando, estudiando, hasta que él me dijo, ya, ¿no? Casi, y llegó un punto así, no te voy a hablar hasta que me hagas caso en esto, ¿no? Te tienes que congregar. Y entendí que tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, nuevamente, no podemos relegar ninguno de estos dos. Si no oras, si eres un cristiano que no oras, aunque estudies mucho la palabra, pues se va a caer, ¿no? Y viceversa. Entonces, hay que hacerlo bajo el Espíritu, bajo la gracia, ¿no? No por norma, no por obligación, no porque nada más por la disciplina, no. Es aproximarme a Dios bajo la gracia, ¿no? Y no imponer esas cargas a otras personas, ¿no? El tipo cristiano de, sí, ¿no? Ahorita sí tienes 5 domingos que no vienes a la iglesia y ahorita quieres venir campantemente a la iglesia, ¿no? ¿O quién te crees, no? Hay que ser disciplinado, ¿no? Pues no es así, es bajo la gracia, ¿no? Ciertamente que necesita acercarse lo más posible, ¿no? Y no le va a hacer bien, pero no es una norma, no es una ley. Dejemos de servir bajo el viejo régimen de la letra, de la ley escrita, del mandamiento, la ley, la norma, la obra, la obligación, y sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu, lo que hemos venido hablando. Mantener el enfoque del Espíritu, de las cosas del Espíritu, al orar, al congregarte, al estudiar la palabra, es vital para crecimiento espiritual. Eso es lo que tenemos que entender en primer momento. Vamos a continuar con nuestro estudio de crecimiento espiritual, si Dios quiere, en la siguiente sesión. Les invito a que si no se han suscrito al canal, se suscriban y a que compartan el mensaje. Que Dios les bendiga.